A todos los que visitáis la web Repara Tú Mismo. El presente vídeo está dedicado a una avería de lavavajillas. El mismo, al llegar a la vivienda, está completamente parado. El fondo del lavavajillas está lleno de agua. He tratado de apagar y encenderlo. Bueno, el depósito del detergente no se había abierto. He tratado de apagar y encenderlo y el mismo no se enciende. La primera comprobación que he hecho ha sido revisar el cuadro eléctrico de la vivienda y el magnetotérmico corresponde al lavavajillas había saltado. Procedo a rearmar el mismo, saltando nuevamente, como habéis podido observar, y sonando un chispazo en el lavavajillas. Procedo a comprobar qué es lo que ha sucedido. Procedo a comprobar el voltaje en la entrada de alimentación, en el cable de entrada, teniendo 240-245 voltios. Los 5 voltios de más es por problema o desfase de nuestro medidor. Realmente son 220 voltios. Lo primero ya lo tenemos descartado, que llegue voltaje. Vemos que a la conexión de entrada de alimentación tenemos voltaje, por lo tanto lo siguiente será los dos cables de entrada se meten en el mazo que sube hacia la puerta, por lo tanto sacaré el frontal de la puerta para poder acceder a la placa electrónica y comprobar si el sonido a petardazo y el olor a quemado procede de la placa, que muy probablemente será de allí. En este caso, para proceder a desmontar el panel frontal, se quitan los dos tornillos superiores y se aflojan unos tornillos laterales que sujetarán el panel frontal del lavavajillas. Aflojando los mismos, dicho panel saldrá. Y ya solamente quedaría levantar el panel. Para extraer el panel frontal, lo que hacemos es quitar los tornillos que llevan el lateral. Hemos sacado los mismos, primero de uno y del otro lado, y ya podremos extraer el panel frontal. Los tornillos que nunca debéis soltar son los que llevan el lateral, ya que si soltásemos los mismos son los que sujetan la bisagra, que está situada aquí abajo, y la misma saltaría directamente al saltar los tornillos, doblando la chapa y posiblemente realizándoos un corte en los dedos o pillándoos los dedos. Es un accidente un tanto habitual. Recordad que nunca soltéis los tornillos laterales, a no ser que queráis desmontar la bisagra, y sobre todo que tengáis muchísimo cuidado con esto. Una vez extraída la chapa del frontal, que hemos liberado con los tornillos laterales, ya tenemos acceso a la placa electrónica del lavavajillas. Al retirar la chapa, el olor a quemado ya empieza a ser bastante evidente, por lo tanto el problema lo tendremos en la placa electrónica y alguno de sus componentes. Voy a proceder a extraer la misma. En caso de que no viéramos ningún problema en la placa electrónica, uno de los puntos muy habituales que suele fallar en los lavavajillas es el mazo de cables a la altura de la bisagra de la puerta. Si no hemos observado nada en la placa electrónica, lo segundo que debemos realizar es comprobar uno por uno los cables del mazo. Los estiraríamos en ambos extremos, usando las dos manos, cable por cable, y comprobaríamos si hay alguno que internamente se hubiera partido. Ya os comento que es una avería en los lavavajillas relativamente usual. Por lo tanto, tenedlo en cuenta ante posibles reparaciones. Procederemos a quitar la placa. Para desmontar el frontal donde está la placa, he quitado los dos tornillos superiores y hay que quitar unos tornillos laterales en ambos lados.
del lavavajillas. Con esto ya sacamos toda la parte frontal de cableados. En este modelo, para sacar la placa electrónica, tiene un pequeño truco. El mismo es que los enganches que sujetan la placa están situados detrás de la pegatina del frontal. Por lo tanto, hay que romper la misma. He ido tocando la pegatina hasta encontrar los huecos y he localizado dónde estaban los enganches que sujetan la placa. Una vez sueltos los mismos, podemos extraer la placa electrónica. Y ahora procederemos a comprobar qué es lo que se ha quemado. Una vez tenemos la placa fuera, se procede a sacar la tapa de la misma, quitando los enganches laterales y un conector que tenía central, y se saca la misma. Observamos la placa y a primera vista lo que se puede observar son dos componentes quemados, que son los que han dado el cortocircuito de exceso de consumo en el magnetotérmico de la vivienda. En este caso en concreto es el transistor TI7 y la resistencia R7. Aparte de eso, parece que la placa también tiene el condensador de 2200 microfaradios 25 voltios, aparentemente un poco hinchado. Para un lavavajillas con 11-12 años, más o menos es los síntomas que podemos encontrar. Condensadores ya en mal estado y el cortocircuito que hemos tenido. En apariencia, el cortocircuito está debido a un problema en el actuador de la jabonera. Inicialmente creo que va a ser bastante complicado conseguir el valor del transistor y de la resistencia para poder reparar la placa, ya que en apariencia, aparte del problema de la placa electrónica, tiene el problema del actuador, por lo que habrá que sacar la placa y comprobar las pistas de cobre que lleva por la parte inferior para averiguar a dónde comunica el presente circuito. Para poder extraer la placa, lo primero que tenemos que hacer es extraer los conectores. Antes de desconectar los mismos, lo que siempre tenéis que hacer es marcar dichos conectores donde van. Una vez vista la placa por ambos lados, la reparación de la misma es prácticamente imposible, ya que tiene quemados una serie de componentes, algunos de ellos tipo SMD, o sea, componentes miniatura, por lo que la única opción es buscar una placa de repuesto si la misma es de un precio asequible. Si no, pues tomaré como opción el cambiar de lavavajillas. Siguiendo las pistas, veo que mis sospechas realmente estaban fundadas. Tenemos una de las pistas cortadas, componentes quemados, una pista con función fusible quemada y la pista que alimenta directamente al actuador del depósito de la jabonera se ha sobrecalentado y la misma ha saltado. Compruebo en el frontal de la máquina a dónde llega el conector azul que tenía enchufado y estirando poco a poco del mismo, dicho cableado llega al actuador de la jabonera. Por lo tanto, tenemos dos averías. El actuador, que realmente ha sido la causa de la avería, y en segundo lugar la placa quemada. Por lo que
ante dos averías conjuntas ya es para pensarse bastante si reparar el lavavajillas o no. Inicialmente no lo voy a reparar.